Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, Dios es soberano. Estamos hablando sobre el reino de Dios aquí en la tierra. Ese reino está en cada uno de nosotros. Es un reino el cual es independiente de todo. Lo genera el Dios vivo. Dios se está revelando a tu vida, Dios se está revelando a nuestra vida para disfrutar de ella aquí en la tierra. Para eso te llamó, para eso nos llamó, a una vida que solo genera Él. Hablando del reino, llegamos al tema de conocer a Dios. Ya vimos, es fiel y Dios es bueno. Las prédicas están en la página evangeliodelagracia.com. Conocer a Dios nos permite disfrutar de ese reino aquí en la tierra. Vamos a ir a Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Gracias. En esta charla que tiene Moisés con el Faraón, vemos Dios es soberano. Dios le dice a Moisés que vaya y le diga al Faraón que deje salir al pueblo. La respuesta que da el Faraón es: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Dice: yo no lo conozco. Como el Faraón no conoce a Dios, dice ¿quién es? Él dice: ¿quién es para que obedezca? Para que yo oiga su voz significa para que obedezca y deje ir a Israel. ¿Quién es Dios? El Faraón se consideraba Dios sobre la tierra. El Faraón se consideraba Dios sobre la tierra. Y él pensaba no había nadie que podía estar por encima de él. Por eso le dice a Moisés que quién es Dios para que él lo obedezca. Estamos en un mundo, en un entorno donde a medida que pasen las décadas, las generaciones, el conocimiento de Dios va a estar a un lado, cada día. Va a estar el hombre, donde el hombre está tratando de ser Dios. No necesito de Dios. Y cuando el faraón dice que quién es Dios para dejar salir al pueblo, él no sabe que Dios es soberano, que Dios es soberano. Él piensa que por encima de él no hay nadie más. Y vamos a ver qué significa la palabra soberano. La palabra soberano dice que tiene un gobierno propio, que tiene la máxima autoridad sobre algo. El faraón pensaba que él era la máxima autoridad. Él desconocía la soberanía de Dios, que Dios es soberano, o sea, que el que tiene el control, la autoridad, la máxima autoridad es Cristo el Señor, el Dios vivo. Otra parte de la definición dice que gobierna, posee, dirige, ejerce autoridad independiente, que es asombroso, elevado, aplicado a una monarquía absoluta. El faraón no sabía de Dios, no conocía a Dios. Si no conocía a Dios, menos que Él era soberano. Dios te llamó, Dios nos llamó para conocerlo y
oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento hoy, único soberano sobre el universo, sobre toda la creación, no la tierra, el universo, sobre lo que vemos y lo que no vemos, es Cristo el Señor, el Dios vivo, es el único soberano. Él es quien gobierna todo. Recuerda, Dios te llamó para que lo conozcas. Y eso es para poder disfrutar el reino aquí en la tierra y vivir descansados. Vivir descansados significa que nuestra alma, donde están nuestras emociones, donde está la voluntad, los pensamientos, reposan sobre la palabra, sobre Cristo. Y Cristo es soberano, controla todo. Vimos la definición. En Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sobre esta tierra el privilegio más grande es conocer a Dios. Conocer a Dios y entenderlo. Y en lo que dice Dios nos muestra que Él es soberano. Dice que Él hace, quien hace sobre la tierra, y cuando dice tierra se refiere al universo, dice Él hace misericordia, juicio y justicia. Él hace. ¿Qué sucede? Ya vimos, Dios es fiel y Dios es bueno. El hombre natural, cuando Dios no se ha revelado y no lo conoce, por lo que ve, llega a conclusiones erradas de cómo es Dios o que Dios no existe. O que la tierra no la gobierna Dios. Desde Génesis nos muestra un Dios que gobierna, que controla, que tiene poder sobre todo, que todo lo que sucede sobre su creación está bajo su control. Uno se pregunta, ¿y un desastre natural en nuestro pensamiento lógico está fuera de control? Todo lo que sucede sobre el universo, la tierra, está bajo el control de Dios. Es decir, sucede porque Él es soberano y lo permite. Él lo permite. Él es soberano sobre su creación. Dice que Él hace juicio y justicia, misericordia. Conocer a Dios que Él hace eso. En nuestro entendimiento, tener claro que Dios es soberano nos va a permitir estar tranquilos de quién es el que tiene el control sobre tu vida, sobre nuestra vida, sobre la tierra. ¿Quién es el que tiene realmente el control? Vamos a ir a la historia de David. Ante la definición que vimos del diccionario, que es quien controla, que tiene el poder, la autoridad sobre un reino absoluto, por encima de él no hay nadie más, el rey David recoge todo lo necesario para la construcción del templo. Cuando tiene todo lo necesario, se dirige al pueblo y le habla al pueblo de que Dios es soberano. David conocía a Dios. El faraón no conocía a Dios. Dios te llamó para revelarse a tu vida, a nuestra vida, en medio de una generación que no conoce a Dios, para alumbrar los que Dios tenga, para que lo conozcan. Recuerda, nosotros debemos de orar para permanecer firmes como es Dios, para poder alumbrar a los otros. No debemos de ser arrastrados a dudar o pensar que el control del universo, la tierra, la creación, está fuera de Dios. No es así. Quien tiene control de todo es el Dios vivo. Entonces David dice en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo del 11 al 13. Tuya es, oh Jehová,
la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Gracias. David le dice al pueblo, Dios es soberano. Dice que todo lo que existe, toda la creación es de Dios. Él es el propietario. Dice que Él es excelso, superior sobre todos. Excelso es superior. Por encima de Dios no hay nadie. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, es decir, el universo, lo que vemos y lo que no vemos, existía solamente Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Cristo el Señor sin principio y sin fin. Él estaba, existía, no necesita de nada. Hay un mensaje errado que nos dicen que el hombre es quien controla la tierra, quien gobierna. No, el hombre Dios le delegó. Quien tiene control sobre todo es Dios. Nada puede suceder sin que Él lo avale. Absolutamente nada. Dios es superior, es excelso sobre todos. El mensaje también que escuchamos, Satanás es quien controla la tierra. Tampoco. Dios está por encima. Quien controla todo es el Dios vivo. En el versículo 12 dice que todo procede de Él. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Y luego dice, y dominas sobre todo. Dominar es controlar. Dios controla todo. Él es que da la fuerza y hace grande al hombre. Que el hombre no lo reconozca, no significa que Dios no es quien lo dé. El hombre es ignorante, no conoce. Pero Dios nos llamó a conocer para darnos tranquilidad. Cuando sabemos, Dios es como dice David, que gobierna todo, quien controla todo. Nuestra vida reposa sobre ese Dios que es soberano. La vida, nuestra parte emocional, el trabajo, los negocios, nuestra protección sobre Dios que es soberano. Mirando esta parte que dice Dios domina, es el que domina todo, está la historia de los 3 amigos de David con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey sobre el mundo conocido, controlaba todo. Y Nabucodonosor pensaba que sobre él no había nadie. Y le dice a los 3 amigos de Daniel que deben de adorar la estatua y ellos no lo hacen, idolatría, arrodillarse. Y dice, ¿quién los puede salvar de mi mano? ¿Quién los puede salvar de mi mano? Los 3 hombres le dijeron al rey que ellos confiaban en Dios, un Dios soberano. Si él quería, lo salvaba. Si no, no había problema. La soberanía, quien controla y dice la última palabra es Dios, no el hombre. Así aparentemente tenga el poder, como en el caso de la historia. Nabucodonosor los arroja efectivamente al horno de fuego. Ellos ingresan allá, pero Dios es soberano. Tiene el poder, el control. Él creó todo. Él creó las leyes físicas, las leyes químicas. Él creó todo. Él puede pasar por encima de esas leyes.
porque Él las creó. Pues los hombres entraron al horno de fuego ardiendo y salieron ilesos. Pero ilesos es sin oler a humo, absolutamente como si no hubieran estado en un horno de fuego. Eso es sobrenatural cuando la vida se deposita sobre un Dios soberano. Eso nos genera tranquilidad. Los hombres no se fueron angustiados, eso lo genera Dios. Ellos tenían claro en su entendimiento que Dios es el soberano, que por encima de Nabucodonosor estaba Dios. Quien los protegía era Dios. Quien los guardaba era Dios. Quien les daba la provisión es Dios. Quien nos cuida, nos guarda y da lo que necesitamos cada día es Dios. Por medio de un talento, un trabajo, hablando de la provisión. Pero es Dios. Dios busca los medios para que nos llegue lo que necesitamos. Dios es el que tiene el poder y el control de todo. En un mundo donde nos hablan, Dios no tiene el control, que el mundo está en caos y que se le salió de las manos a Dios, y que hay una conspiración donde a Dios se le salió y Dios no se dio cuenta que están conspirando en la tierra. Todo ese mensaje es errado. Lo que está sucediendo en la tierra es el cumplimiento de la palabra que Dios es soberano. Jesús dijo, no se preocupe ante los eventos del tiempo del fin. Dijo, no se preocupe, eso debe de suceder. ¿Es difícil? Sí. En lo natural es difícil, pero hay un Dios soberano que conocemos que quien nos guarda, donde nuestra vida reposa sobre Él, y reconocemos su poder, su control, su cuidado. No estamos expuestos al vaivén de lo que dicen las cosas, sino que nuestra vida que hemos compartido desde el noviembre del año pasado sobre la palabra. Nuestra vida está depositada en la palabra. Y al hacer la palabra, independiente del entorno, esa palabra se cumple, porque Dios es soberano y tiene el poder y el control sobre todo. ¿Cuándo dejamos de obedecer la palabra? Cuando perdemos de vista, cuando no es claro en nuestro entendimiento que Dios es soberano. Y pensamos lo que hacemos nosotros o lo que dice el entorno se va a cumplir. Y eso es arena movediza. Nuestra vida está depositada sobre la palabra de Dios. Entonces David nos expresa que él conocía a Dios y él por eso exclama que solo Dios lo hace vivir confiado. ¿Por qué nos acostamos tranquilos? Porque nuestra vida está depositada en Dios. Los negocios están depositados en Dios. Quien nos cuida es Dios. Dios tiene el poder, el control sobre todo. Quien nos guarda es el Dios vivo. Por eso dice, déjala ir a mí. Por eso dice, mía es la venganza. Porque Él tiene poder sobre todo. Sobre todo. En un mundo que nos hablan de un Dios que no tiene el control. Dicen que Dios es soberano, pero le colocan límites. Y vimos en la definición que es el que tiene el poder y el control sobre todo. El único soberano es Dios sobre el universo. Y conocer eso y tenerlo claro en nuestro entendimiento nos va a impulsar a obedecer la palabra por conocimiento. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En nuestro trabajo, quien sostiene el empleo, quien nos da el ascenso, quien el negocio que crezca, que crezcamos, que avancemos, es Dios. Dice, pues que nosotros trabajamos, me esfuerzo, estudio. Sí, pero hay muchas cosas en el entorno que suceden. ¿Y quién nos cuida de todas esas cosas que hay en el entorno?
Dios que es soberano. Nuestra vida está depositada sobre Él, no sobre personas, sobre Dios, su palabra. Al hacer la palabra, esta se cumple. Vamos a mirar en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Es la historia de Nabucodonosor, hablando del rey de Babilonia, cuando termina los 7 años de disciplina. Y esta disciplina aparece por no reconocer que Dios es soberano. Nabucodonosor se apodera y dice que él lo consiguió todo, que es para su poder, para su gloria, y que todo es para él. Cuando Dios, a través del profeta, le había dicho que Dios lo había colocado ahí, y que él era la cabeza de oro, el primer imperio sobre la tierra. Él estaba ahí porque Dios lo colocó. Se le olvidó eso y llegan los 7 años de disciplina, donde llegó a vivir como un animal. Cuando terminan los 7 años, él vuelve en sí. Mira lo que Nabucodonosor le exclama a Dios. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Gracias. Nabucodonosor aprende de una manera difícil que Dios es soberano. Quien tiene el control, el poder sobre el universo es Dios. Dice Nabucodonosor que el reino de Dios, el poder de Dios, su dominio es sempiterno, eterno, sin fin. Nabucodonosor entiende que el poder de Dios no es solamente sobre esta creación. Él entiende que el poder de Dios va más allá cuando aparezca la nueva creación. El poder es eterno. Que el hombre natural diga que es mentira, que el hombre natural niegue lo que estamos compartiendo hoy, no deja de ser verdad que Dios es soberano. Pero el hombre sí sufre. Cuando no es claro que Dios es soberano, la persona sufre porque está expuesta a un mundo que está sin control y sin caos. ¿Y quién lo controla? Y se imaginan teorías de conspiración y una cantidad de cosas que lo único que generan es angustia en el interior de la persona. Porque lo que vemos y lo que nos quieren mostrar es eso. Pero cuando vamos a la palabra, encontramos que el dominio de Dios es eterno, sin fin. Sempiterno es que es sin fin. Dice que su reino es por todas las edades, es decir, de generación en generación, mientras esté este universo, mientras esté esta creación. Pero en la nueva creación sigue Dios soberano, Él controlándolo todo. Y nuestra vida está depositada en Él. Está depositada en Él. Nabucodonosor, Dios le muestra cómo es Él, que Él es soberano. En el versículo 35 habla sobre la voluntad. Soberano ejerce poder, ejerce autoridad de acuerdo a la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Entonces la parte de que Dios es soberano va unida a su voluntad, muestra su voluntad. Ejemplo, Dios nos creó a todos y Él escogió, nos escogió soberano.
¿Qué definió que nos escogiera? Su voluntad, no nosotros. Mira lo hermoso, su voluntad, por amor, nos escogió. Dios te escogió en su voluntad. Cuando conocemos eso, pues nos da para rendirnos ante Él. Nos da tranquilidad. La presión del estrés va a bajar porque vamos a hacer lo que dice la palabra y esta se va a cumplir. Y vamos a caminar bien sobre la tierra. Bien. Él es soberano. Y si estamos en la palabra, vamos a disfrutar de su reino. Pero ¿y si sucede la adversidad y la dificultad? Pues su palabra nos dice que eso nos va a impulsar. Es para bien. Va a ser para nuestro bienestar. Así en el momento nos parezca que es lo contrario. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Luego Nabucodonosor entiende algo. Él pensaba que por encima de él no había nadie más. Y Dios le muestra y él reconoce que no hay quien detenga la mano de Dios. Es decir, lo que Dios ha dicho se cumple. Se cumple. No hay manera que eso se impida. Ejemplo, hemos compartido, somos la generación que estamos viviendo el inicio del tiempo del fin. Hemos compartido que en ese inicio del tiempo del fin se está formando el último imperio sobre la tierra. Que la plataforma son las Naciones Unidas. Que el hombre logró lo impensable, ponerse de acuerdo y todos caminar hacia el mismo rumbo. La Agenda 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es el cumplimiento de una palabra que está en el libro de Daniel, en la profecía de los reinos, de los imperios sobre la tierra. Ahora no se está formando ningún nuevo orden mundial, ahora no hay ninguna conspiración, ahora el hombre no se está tomando por poder la tierra. ¿Y qué va a hacer de nosotros? No, ese mensaje es errado. Ahora se está cumpliendo la palabra de un Dios que es soberano, que no hay quien detenga su mano y que llegó el tiempo donde se está formando el último imperio sobre la tierra para llegar como en el primer imperio de la cabeza de oro, el imperio babilónico, donde un hombre controlaba el mundo conocido. El rey Nabucodonosor controló el mundo conocido, él solo. Él era el rey sobre el mundo conocido. En la tierra se comenzó a formar el último imperio sobre la tierra. Se comenzó a formar. Y va a llegar el punto donde va a aparecer la bestia. Y va una persona a controlar el mundo. Pero eso que él va a hacer es cumplimiento de la palabra. Él no va a hacer más ni menos de lo que dice la palabra que él puede hacer. Ejemplo, lo que se va formando, en el tiempo que falta mucho para que aparezca aún la bestia en la profecía, cuando él aparezca, la palabra dice que se le dan 3 años y medio para que él tenga aparentemente un control sobre la tierra y él diga que él es Dios. Son 3 años y medio, no es ni menos y no va a ser más. Van a ser exactamente los 3 años y medio, los cuales le llama la gran tribulación. Cuando Jesús les contó a los apóstoles, que está en los libros de Mateo, el tiempo del fin, y habló de la gran tribulación, dice que esos 3 años y medio no ha sucedido antes cosas como las que van a pasar en esos 3 años y medio, ni después, porque ahí ya llega el tiempo del reino milenial. Eso se va a cumplir. No es que la bestia se toma el poder del mundo. No. Se cumple la palabra de un Dios que tiene control de todo y no hay quien detenga la mano. Cuando escuchemos mensajes en contra de que no aparezca la bestia, en contra de que el mundo no sea uno, pues es un mensaje errado. Porque es que es de Daniel. Tenemos que ser sabios y como Daniel, que trabajó y vivió en el imperio de Nabucodonosor y luego
participó del imperio de Darío, entró y participó de esos imperios, entró y trabajó, está sobre la tierra, pero firme con Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios conociendo qué está sucediendo sobre la tierra, nos da tranquilidad. No entramos en angustia, porque sobre esto que se está formando está el reino de Dios, está Cristo y nos da lo que necesitamos. Y vivimos bien en medio del mundo, porque vivimos conforme a la palabra. Dios es quien te guarda, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Él es el que tiene el control de todo. Luego dice en el versículo 35, dice, y no hay nadie que diga, ¿qué haces? Pero nosotros, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y qué pasa a Dios? ¿Y qué? Cuando dice, ¿y qué haces? Es que nadie tiene por qué reclamarle. Es la voluntad de Dios. Él a quien debe de rendirle cuentas. A veces llegamos a unos conceptos cerrados de Dios cuando oramos, que es como que Dios nos rinda cuenta a nosotros. Por favor, Él es el alfarero. Él es el hacedor. Él hace como quiera. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie ni decirle por qué las cosas a nadie. Él definió todo. Conocer que Él es soberano nos da tranquilidad. Todo sucede para bien. Dios te llamó para que puedas ver eso. Nos llamó para que lo podamos ver y reposar en su poder, en su control, que Él es el único soberano sobre la creación. Recuerda que en lo que dice Nabucodonosor, dice sobre la voluntad, Él es el que hace la voluntad sobre el cielo, sobre la creación. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablando de la voluntad de Dios, para conocerla, debemos de pedir a Dios que alumbre nuestro entendimiento. Por eso dice renovar. Porque si llegamos con un entendimiento natural, terrenal, lógico, a tratar de comprender la voluntad de Dios, va a ser imposible. Debe ser que Dios alumbre nuestro entendimiento para poder ver que la voluntad es agradable y perfecta. En medio del caos que se vive, decimos, ¿cómo hacer algo agradable y perfecto? Ejemplo, la pandemia que nos ha correspondido vivir esta generación. Eso no es agradable ni perfecto. Pues en la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Todo tiene un propósito, que en lo lógico no lo vemos, en lo natural. Pero cuando entendemos y conocemos a Dios que es soberano, tiene propósitos buenos. Y hemos orado para que en medio de la pandemia maduremos espiritualmente. Oramos mucho para que nuestro entendimiento sea alumbrado y poder ver claramente quién es Dios. Por favor, nosotros el pueblo de Dios no podemos seguir siendo los mismos respecto a la relación personal con Dios de hace 19 meses. Si la pandemia no nos ha despertado, Dios mío, debemos de orarle a Dios que alumbre el entendimiento. Que alumbre el entendimiento de ver claramente que Él es realmente soberano, que tenemos que descansar en Él y debemos de hacer su palabra. Al hacer su palabra estamos tranquilos sobre la tierra. José vivió lo que es que Dios es soberano y que es la voluntad de Él es agradable y perfecta. La mitad de la vida de José, uno dice, esa vida es terrible, pero todo era con un propósito. Dios lo estaba formando y tenía un propósito. Igual en nuestra vida. Pero Dios es el que forma, no por los deseos engañosos, meternos nosotros en problemas. Eso es diferente, ahí aparece la disciplina de Dios. Dios no llevó a José a la cárcel por disciplina, no.
con un propósito para poder ubicarlo en un sitio, para formarlo. Y en todo ese tiempo lo estuvo formando y para ubicarlo donde lo debía llevar, que era al faraón. Él no llegó a la cárcel por disciplina, llegó con un propósito. Cuando nosotros estamos haciendo lo que dice la palabra, todo es para bien. Reposamos, familia. ¿Dónde hemos de orar? Que cada día, con la ayuda de Dios, disfrutemos de su reino haciendo su palabra. Lo conocemos. Él es soberano. Ante un diagnóstico de una enfermedad o que aparezca algo, el que dice es Dios. Así el diagnóstico sea opuesto, pero Dios es el que define. Sucede el milagro, como los hombres que entraron al horno y salieron ilesos. Como Daniel, que fue al foso de leones, salió ileso. Dios es el que define porque Él es soberano. Quien tiene el poder y control es Él. Él. Y descansamos nuestra vida en eso. Debemos de renovar el entendimiento para conocer a Dios. Pedirle a Dios que lo alumbre para pensar como dice la palabra que es Él. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es como perfecta. Mira sobre la voluntad lo que dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La voluntad de Dios fue quien generó toda la creación. Él es soberano y lo hizo como Él quiso, en el tiempo que Él quiso. Ejemplo, quien marca los tiempos es Dios. Y esto de que Él es soberano lo vemos claro sobre los reinos que han existido en la tierra. Cuando se lee historia universal, lo que está en Daniel capítulo 2 sobre los imperios sobre la tierra, y ahora leemos la historia, pues cada uno se cumplió en el orden en los cuales Dios le dijo a Daniel que estaba el primer imperio. Todos los demás fueron sucediendo como Dios le dijo a Daniel en el orden, al punto en el cual nosotros estamos viendo que se está formando el último reino. Cuando vamos a la palabra y vemos que es el último reino sobre la tierra, el último imperio sobre la tierra, que va a tener un rey natural, porque está el único soberano que es Dios, quien Dios lo coloca ahí, pues comprendemos que eso ya inició y que hemos de pedirle sabiduría a Dios para movernos en medio de este mundo que nos correspondió, la generación que nos correspondió, y no caer en el engaño de tratarse de oponer algo que está dicho por la palabra, la voluntad de Dios. Nadie puede ir en contra de eso. Eso se va a ir cumpliendo a medida que va pasando las décadas. Entonces todo existe por la voluntad de Dios. Pero recuerda que el hombre natural nos dice que el mundo se formó de un caos, que el mundo se formó de la nada, que todo se fue y fue apareciendo. Fue evolucionando y apareció después el hombre, que no existe Dios, que no hay cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso no hace mentira que Dios fue que creó todo. Esa es la mentira. Lo que el hombre natural habla es la mentira, es lo errado. Dios nos llamó para conocerlo, conocer la verdad y ser libres sobre un mundo que no conoce a Dios, que no sabe que Dios es soberano. Nuestra vida reposa sobre su poder, sobre su poder. Cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, hay un riesgo muy grande.
que como sabemos que Dios controla todo y Él es soberano, pasamos a irnos al extremo de todo es soberanía de Dios. Y perdemos de vista que nosotros, Dios nos delegó una responsabilidad. O sea, somos responsables, por eso nos dio una voluntad. El mejor ejemplo es cuando Dios forma al hombre. Dios crea el espíritu y cuando lo forma, y está el hombre, un ser viviente, dice que él debe labrar, guardar y cuidar. ¿Dios podía labrar, guardar y cuidar? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Él no necesitaba de una persona para labrar y cuidar y guardar la creación. Pero delegó una responsabilidad. Dijo, usted debe guardar, cuidar y labrar. Le dijo a Adán. Dios lo colocó y le entregó esa responsabilidad. Quiere decir que si Adán no cuidaba, no labraba, no guardaba, no cuidaba, no regaba el Edén, un ejemplo, no podía decir, no, Dios, usted es soberano y entonces no, por eso no lo hice. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, no podemos irnos al límite que es como es, Dios lo permitió, es porque Dios quiere, es Dios es el que está diciendo eso. No. Hay una responsabilidad delegada sobre nosotros. Un ejemplo, los talentos y los dones. Hay una responsabilidad nuestra que debemos de desarrollarlos. No debemos de tener temor, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Para adelante, por fe. Hay una parábola que dice que el que recibió un talento lo enterró porque le dio miedo. Igual me va a ir mal o igual me va a ir bien o igual entonces no hice nada. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Pues no, vas a quedar fuera, no vas a disfrutar del reino de Dios que es aquí. No desarrollaste el talento. Pero también tenemos que tener cuidado en esa responsabilidad, no irnos al otro lado. Y somos los responsables nosotros y olvidar que Dios es soberano. Es decir, que hay que guardar un equilibrio. ¿Y cómo guardamos el equilibrio? Al leer la palabra. Dios nos permite estar en el equilibrio, sabiendo que a nosotros nos corresponde hacer su palabra. Y reposamos en la soberanía de Dios, que Él es soberano, que quien tiene el poder y el control es Él. Un ejemplo, ¿quién de nosotros definió cuándo llegar a la tierra? ¿Quién de nosotros definió a qué familia llegar a la tierra? ¿En qué generación llegar? ¿A qué ciudad? ¿A qué país? Ninguno sobre la tierra. ¿Quién definió eso? La voluntad de Dios, que es soberano. No hay quien le diga cómo, cuándo ni dónde. Él lo hace. ¿Qué nos corresponde a nosotros cada día? Que Dios alumbre nuestro entendimiento para saber que Él ha delegado una responsabilidad sobre nosotros. Ejemplo en el hogar. ¿Cómo nos tratamos? Hay una responsabilidad leer la palabra y conocer cómo nos tratamos. Dios tiene en control todo y permite cosas. Pero si en la familia nos vamos a gritar, a ofender, pues es una obra de la carne y genera muerte. ¿Y quién colocó que es obra de la carne y quién definió que genera muerte? Dios, que es soberano. Su voluntad. Por eso cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, dijo Jesús, hágase la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Dios nos llama para que nosotros hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios sobre la tierra, sino que caemos en el error de decir mi voluntad, y resulta que esa voluntad es la obra de la carne. La obra de la carne genera muerte. Dios lo definió así, genera muerte. Muerte en el alma y muerte en el entorno.
en las relaciones, en lo que estemos viviendo. Entonces, no podemos ir a escudarnos todo en Dios, ni tampoco podemos omitir nuestra responsabilidad. Hay un equilibrio. Si estamos haciendo todo lo que nos dice la palabra, ¿sí?, pues sabemos que si sucede algo, todo es para bien. Todo es para bien, porque lo dice Dios. Y confiamos en eso, por fe. También sabemos que cuando tomamos un camino equivocado de una obra de la carne, un deseo engañoso, pues va a aparecer la disciplina de Dios. Lo sabemos de antemano. Dios tiene el poder y el control. Dios ya nos llamó para que disfrutemos su reino. Él no va a permitir que nos vamos. Él vuelve y nos trae. Sino que es doloroso, como los 7 años que vivió Nabucodonosor al llegar al punto de vivir como un animal. Pero Dios nos llamó no para disciplinarnos. En la Biblia en ninguna parte dice que Dios te ha llamado para disciplinarte. Ni Dios te ha llamado para disciplinarnos, no. Al contrario, lo que dice la palabra es que Dios nos llamó a heredar bendición. Lo que dice la palabra es que Dios nos llamó para que disfrutemos de su reino aquí en la tierra. Lo que dice la palabra es que Dios nos llamó para disfrutar de manera abundante todo lo que Él nos da. Eso es lo que dice la palabra. Que aparece la disciplina, que es porque Él tiene el control y el poder de todo. Bueno, entonces eso nos da tranquilidad entre tantas noticias y cosas que escuchamos al conocer claramente quién es Dios. ¿A quién servimos? ¿Para quién vivimos? El que tiene el control absolutamente de toda la creación. Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 34 y 36. Romanos capítulo 11, versículo 34 y 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 34 y 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios hizo toda la creación, dice que es para Él. Dice en un versículo que por amor a mí mismo, dice Dios. Todo es por Él, para su gloria. ¿Quién le aconsejó a Dios? Absolutamente nadie. Dios no tiene principio. Dios antes de toda la creación estaba solo. Cristo el Señor. Él no necesita. Todo lo hizo para Él. Lo hizo por Él. Cuando vivimos para Dios y sabemos que es soberano, no perdemos de vista que somos celestiales, que venimos de paso, peregrinos. Y como somos peregrinos y conocemos claramente cada vez más a Dios, pues ¿cómo vamos a tratarnos entre nosotros? Si sabemos que estamos de paso, ¿cómo vamos a tratarnos en la familia? ¿Cómo nos vamos a tratar? Si estamos viviendo es para Dios. Entonces, conocer que es soberano es que nuestra vida está depositada, protegida, guardada, que nos provee. Es Dios quien creó todo y por encima de Él no hay nadie. Ni hay nadie ni igual a Él, ni superior, nada. Estamos seguros. El trabajo, si hacemos lo que nos corresponde, damos toda la capacidad. En este tiempo, todas las empresas están ajustando. Están ajustando. Debemos de estar tranquilos porque si hacemos nuestro trabajo
como dice la Biblia, para Dios, Dios sostiene tu empleo. Y si por cualquier motivo hay un cierre, Dios te tiene 3, 4, 5, 6 oportunidades. Porque vives para Dios, que es soberano. Quien nos lo genera es Él, no las circunstancias. Cuando perdemos de vista que Él que tiene el poder, el control, quien provee, quien guarda, quien guía, y perdemos de vista eso y comenzamos a vivir por el entorno, pues llega mucha angustia, mucha preocupación. No, nosotros hacemos lo que nos corresponde y está un Dios quien cuida nuestra vida y nos llamó a disfrutar de su reino y te llamó a darte más de lo que pides y entiendes y te llamó a concederte los deseos del corazón, una vida sobrenatural. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es tiempo con Él, porque cada día se va a revelar más para hacer su palabra en medio de una generación que no conoce a Dios. Recuerda que la relación con Dios no es penitencias, no son ayunos, no es que usted tiene que pegarse en el cuerpo, no tiene que andar de rodillas de un lado a otro, no es ningún rito, no es esa la relación con Dios. La relación con Dios es pedirle a Dios que alumbre el entendimiento al leer la palabra y hablar con Él, para aplicarla cada día, en cada área. ¿Estás gozosos? Sean agradecidos. Nosotros nos movemos en eso cada día, porque sabemos que quien tiene el control sobre nuestra vida es Dios. Quien te da la idea es Dios. Quien te dio el talento es Dios. Dios nos coloca un lugar en donde desarrollarlo. Hay que salir a buscarlo. Hay que salir a esforzarnos, desarrollar el talento, generar la disciplina. Esa es la responsabilidad. No pereza. Esa es la responsabilidad. Y como dice la palabra, se abren las ventanas de los cielos, porque el que genera todo es Dios, quien es el que tiene el control de todo. Y esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14 al 16. Aquí la palabra nos expresa claramente, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15, 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En el tiempo todos vamos a ver a Jesucristo el Señor. Es el único soberano, solo, el único. Sobre la tierra, en los gobiernos hablan de la soberanía, de sus territorios y de la tierra, cuando llegue la bestia, sobre toda la tierra. Pero sobre cada gobierno, sobre cada gobernante, sobre cada persona, sobre el dueño de una empresa, toda persona que está en autoridad, dice la palabra que fue puesta por Dios. Toda persona en autoridad está puesta por Dios. ¿Esta persona qué va a hacer? Pues cumplir y desarrollar lo que demanda esa autoridad, pero por encima está Dios. Nuestra vida está depositada en Dios, que es el solo soberano, quien tiene el control y el poder de todas las cosas. Es decir, que nosotros todos los días hablamos con ese Dios, quien tiene todo para darnos a nosotros, en tu trabajo, en la parte emocional, en la familia, para estar bien, porque Él es quien controla. Por eso dice que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, su voluntad es buena, es agradable. Al leer la palabra nos orienta de nuestro comportamiento sobre la tierra. No debemos de ser tercos, testarudos, duros. Está el ejemplo del pueblo de Israel. No, debemos de ser, al contrario, mansos. La mansedumbre, mansos, a la palabra. No a la obra de la carne, a la palabra de Dios. Entonces nuestra vida, ¿en dónde está depositada, familia? En el único soberano que es Jesucristo el Señor. En 8 días, Dios mediante, vamos a continuar el tema de la soberanía. Es el equilibrio. Está la responsabilidad delegada, depositada sobre el Jesucristo que es el único soberano.
que viene para nuestra vida, familia, a medida que Dios alumbra nuestro entendimiento, es esa vida sobrenatural que solo brinda Jesucristo el Señor. Esa vida y vida en abundancia en nuestro interior, la cual se manifiesta en el entorno, cumpliéndose los deseos del corazón, los anhelos que cada uno tiene, ¿sí? Y vamos a recibir, como dice su palabra, más de lo que pedimos y entendemos para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.